A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. 1:01 de la tarde, lunes 4 de febrero, le damos la bienvenida a su espacio Contigo. Tiene el gusto de hablarles Alfredo Grafe. De inmediato pasamos al Palacio Federal Legislativo. Declaración del presidente encargado, Juan Guaidó. Nunca. Johnny en 2 meses iba a tener una hija, o va a tener. Lamentablemente van a ser sin padre, porque el FAES llegó a su casa el 25 de diciembre y sin mediar lo asesinó, como a otros 69 jóvenes en apenas 10 días. La mitad de los asesinados políticos de 2017, por cierto. Y empiezo diciendo esto porque esa tragedia que vive Cecilia, la mamá de Johnny, que una niña va a nacer huérfana por maldad, sencillamente, por creer que asesinar a los más vulnerables de sectores muy populares iba a detener una lucha que es indetenible. Quiero decirle a Cecilia y a Johnny que no va a ser en vano su lucha, que hoy el mundo democrático reconoce su sacrificio como el de tantos hoy presos políticos perseguidos, que el mundo hoy reconoce cada grano de arena que ha aportado tantos venezolanos en reconstruir la democracia venezolana, que hoy el mundo no está del lado de Juan Guaidó ni de la Asamblea, está de su lado venezolano, que quiere vivir mejor, que quiere reconstruir la democracia, que hoy tiene la absoluta certeza de que cada paso que damos, de que cada vez que hablamos del cese de la usurpación, de construir un gobierno de transición que reúna a todos los factores del país, militares, chavismo, oposición, a todos, que le dé estabilidad al país, que atienda la emergencia, que genere gobernabilidad para reinstitucionalizar y lograr unas elecciones libres. Sepan que todo ese sacrificio hoy es reconocido, hoy es válido, hoy es fuerte. Todos esos granos de arena de haber construido mayoría. Y cuando nos preguntábamos si valía la pena quedarse, si valía la pena salir a protestar, si valía la pena salir con unos cartelitos y unas letras. Claro que vale la pena. Y lo decíamos el 5 de enero. Si nos deteníamos y no seguíamos, todo ese sacrificio habría sido en vano. Pero en cambio, insistimos, luchamos y hoy tenemos la absoluta certeza de que el sacrificio valió la pena. Y este reconocimiento de Francia, Liberté, Igualité, Fraternité, de Alemania, de España, del Reino Unido, de Polonia, de Lituania, de Bélgica, de la República Checa, Portugal, Estonia, de más de 20 países, es el reconocimiento a ustedes, venezolanos, que nunca han dejado de luchar, ni nunca lo dejaremos de hacer hasta lograr la democracia y la libertad en Venezuela. Así que el 4 de febrero de ahora en adelante será recordado como el día que el mundo reconoció el sacrificio y la lucha por la libertad en Venezuela. Ahora el 4 de febrero es absolutamente cívico, no violento y de reconocimiento a cada venezolano que nunca ha dejado de creer. Y quiero agradecer profundamente a las buenas gestiones del Parlamento Europeo, que hace una semana ya se había pronunciado, su presidente Tajani y algunos otros eurodiputados que siempre han estado muy atentos y que además esto trae acciones inmediatas también de ejercicio de nuestras competencias. Y lo hemos dicho, no se van a seguir robando el dinero de los venezolanos. Y lo hemos dicho, necesitamos que ingrese la ayuda humanitaria soldado de la patria para tu mamá, para tu hermana, para tu hija, para tu gente. Porque hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos hoy en riesgo de muerte, que si no ingresa en esta primera etapa esa ayuda, estaremos sentenciando a muerte. Así que hay dos elementos
En el corto plazo, solicitar la protección de activos de Venezuela en Europa y solicitar la ayuda humanitaria, que ya, otra buena noticia y otro anuncio del día de hoy, Alemania ya anunció 6 millones de euros para aportar en este gran elemento de ayuda humanitaria, y Canadá, con quien ayer tuvo una muy grata conversación con su primer ministro, Justin Trudeau, anunció hoy, luego de esa conversación y la solicitud de este momento, por 53 millones de dólares adicionales. En apenas un mes, o menos de un mes, con confianza, respetando la Constitución, hablándole muy claro a todos los sectores de la sociedad, Fuerzas Armadas, chavismo disidente, chavismo originario, como ellos se definan, hablándole muy claro a la comunidad internacional, hemos logrado no solamente visibilizar la crisis, porque ya teníamos 3.300.000 embajadores, como ayer, quien hoy usurpa Miraflores, niega la ayuda humanitaria y dice que es limosna. Como ayer niegan que se mueren niños de hambre cuando hace falta que de inmediato ingresen los suplementos alimenticios. ¿Cómo niega la crisis el JM de Los Ríos? ¿Cómo niega la crisis de los pacientes renales? Hay mucha maldad para poder negar y visibilizar cada uno de esos elementos, pero los 3.300.000 embajadores que llevan tatuado a Venezuela en el corazón, a su bandera, ya habían hecho el trabajo, ya habían llevado nuestra voz al mundo. Y por eso ha sido tan efectivo y tan rápido todo este proceso. Así que de nuevo, en nombre de Venezuela, en nombre de este Parlamento, en nombre de todos los que queremos vivir mejor, el agradecimiento profundo hoy a ese pronunciamiento en bloque de la Unión Europea, Agradecer también y rescatar lo que significó el 2 de febrero para todo el país. Mientras veíamos una pequeña avenida de la capital, veíamos más de 60 puntos en todo el territorio nacional llenos de gente, de energía, de fuerza. Una sonrisa que parece no borrársenos de la cara, no porque no sepamos la crisis que estamos atravesando, sino porque tenemos la certeza de que vamos a construir un futuro. Sino tenemos la certeza de que vamos a reconstruir Venezuela. Y con esa energía y con esa fuerza, ese día, por cierto, nos reencontramos también. Le dimos la bienvenida, por ejemplo, a Kelly Perfecto. No Juan Guaidó como lo hicimos el martes pasado, sino los ciudadanos. Hay una muestra clara, hermano, que podemos estrechar manos, que lo hemos hecho. El general de división activo que se pronunció ese mismo día. Los jueces que están diciendo cómo los obligan. ¿Existe descontento en las Fuerzas Armadas? Yo creo que es evidente. Y ese es un elemento al que le hemos hablado muy claro y que en los próximos días, una vez inició ya el acopio de insumos en Cúcuta, en Colombia, tendrán una decisión muy importante en sus manos. Seguir del lado de alguien que está aislado, que no protege a nadie, o del lado no solamente de la Constitución en este momento, sino del lado también de la humanidad, de la necesidad de todos esos pacientes que necesitan que ingrese en esta primera etapa esa ayuda que va a salvar vidas, que puede salvar, soldado, a tu mamá, a tu hermana, a tu hija, a tu hijo. Le vas a negar a tu familia la posibilidad de la ayuda, de abrir el corredor humanitario en una segunda etapa y de vivir en un país mejor. El momento es ahora. El momento es ahora, soldado de la patria, capitán, coronel, teniente coronel, capitán de fragata, capitán de corbeta, capitán de navío, general. El momento es ahora. Y si tienen dudas, vean la entrevista de ayer. Y si tienen dudas, pregúntenle a su familia qué es lo correcto en este momento. Ya hemos dado muestras claras
de lo que significa amnistía y garantías. Pero también les hemos hablado de su rol en la reconstrucción de Venezuela, de su rol en ejercer soberanía. Así que, hermanos y hermanas, hoy celebremos este 4 de febrero. Soldadas y soldados, seguimos esperando por ustedes. El momento es ahora. Preguntas. Parte de las palabras, de las declaraciones que da a esta hora el presidente encargado de la República, Juan Gerardo Guaidó Márquez. No lo pudimos hacer al inicio, lo hacemos bueno, una pregunta muy específica ya en este sobre momento. Italia, que aún no se ha Pudimos volver a tener el contacto. Volvemos al Palacio. Y a la democracia que estamos construyendo. Esperamos también por Italia. Me he comunicado con algunos miembros del Ejecutivo, tienen disposición absoluta de respaldar. Entiendo que hay un tema de gobierno que no se los ha permitido. Entiendo que hay, Venezuela creo que es la segunda o tercera colonia más importante de italianos en ultramar. Así que estoy seguro que, como esa expresión de italo-venezolanos o de italianos en Italia, que han visto la crisis, que la sienten también como cercana, esperamos que en los próximos días Italia pueda, como toda Europa, como 26 países adicionales, puedan dar el paso para el reconocimiento. Esto no va a frenar la protección de los activos, no va a frenar la ayuda humanitaria que ya inicia curso, pero nos encantaría, por supuesto, contar con un país hermano como Italia. Sí, varios elementos. Nos pregunta primero sobre la designación de nuevos embajadores ante las repúblicas que ya nos han reconocido. El día de mañana habrá una segunda ronda de designaciones. Estamos trabajando muy duro porque varios elementos. Uno, la burocracia continúa secuestrada. Seguimos viviendo hoy en dictadura. Cada vez más débil, cada vez más aislada, cada vez más deteriorada. No solamente diplomáticamente, por cierto, sino con el rechazo absoluta de una población que quiere cambiar. Eso es importante destacarlo. Así que el día de mañana, con esas limitaciones que hay, avanzaremos con el proceso de designación de representantes ante los distintos países que ya hoy reconocen la lucha venezolana. Como segundo elemento de la asistencia humanitaria, hay una comisión que ayer emitió un comunicado de prensa que dirige el diputado Miguel Pizarro, que ahí ha tenido reuniones brillantes con las ONG, con las fundaciones, cómo distribuir, focalizando las poblaciones más vulnerables. En esta primera etapa, la atención va a ser a esa población más vulnerable que está en riesgo de muerte. ¿Ok? Y así y no es que suene dramático, no, hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de morir por no tener comida, por no tener una bolsa de diálisis peritoneal, por no tener antibióticos o por no tener un tratamiento para cáncer inmediato. ¿Ok? O sea, esta primera etapa da para atender a 5 hospitales tipo 4 en 5 afecciones directas por un mes. ¿Ok? Eso va a dar una explicación más específica. Luego la comisión técnico, política y que está enlazando con los países del mundo que están colaborando con esto. Esto va a ser mucho más ágil cuando logremos aperturar el corredor humanitario, que también, de nuevo, depende de quién, de que cese la usurpación, pero también de las Fuerzas Armadas. Y aquí no hemos hablado con medias tintas. No es que estamos queriendo generar un dilema innecesario a las Fuerzas Armadas, no. Ahí está, existe y estamos hablando muy claro. Muy claro. Entonces, va a ser más ágil, va a haber mucho más respaldo una vez sigamos sumando adhesiones, como lo dijimos del 5 de enero. Vamos a construir las capacidades y las estamos construyendo. ¿Es un proceso? Sí, es un proceso. El vamos bien, queremos que pronto se convierta en estamos bien. No solamente que estamos en un proceso. Pero eso va a depender del compás de todos los sectores de la sociedad. Así que en esta primera etapa ya hay 3 centros de acopio, ya les anunciamos uno específicamente en Cúcuta,
Habrá uno en Brasil, uno en las Islas del Caribe, que en las próximas horas daremos especificidad del lugar, de la capacidad de acopio, y además también se han comunicado con nosotros muchas fundaciones privadas que quieren aportar, que quieren colaborar. Esto debemos ordenarlo muy bien, porque se trata de insumos que tienen un tratamiento, que la cadena de suministro es muy delicada, la cadena de frío en algunos casos, así que hay que tratarlo muy bien. También recibimos la información del círculo cercano del alto mando, que ya no están evaluando si dejarla entrar o no, sino que cómo nos la roban, ¿no? Entonces, eso lo esperamos, obviamente, ¿no? Pero es interesante que el dilema ya llegó hasta allá. O sea, ya si entra o no entra, ya pareciera que van a permitir eso, pero entonces van a secuestrarlo para distribuirlo a través de los clubs. Esa es la información que tenemos hoy y de una vez, como dicen, cantamos el juego. De una vez, ¿no? Yo apelo una vez más a la conciencia de los militares y ya vamos a dar los nombres en los próximos días específicos a los cuales están a cargo cada una de las unidades de los Andes. Esto es para salvar vidas. Ustedes tienen un contingente grande de ayuda almacenada en galpones ya, en Guarenas, hacia Charallave, que no han utilizado, que se está perdiendo, que está siendo vencido. Dejaron podrir comida en los puertos de hace unos años. Esto se trata de humanidad, sobre todo para los medios internacionales, de izquierda o derecha, no. Tiene que ver con ser humano, con atender una emergencia, una crisis. Así que, de una vez, anunciamos esto y la determinación de que ingrese y de que sea distribuido eficientemente y donde más es necesitado. 1:18 de la tarde, son palabras del presidente encargado Juan Guaidó del Palacio Federal Legislativo. A esta hora hacemos la primera pausa del programa y al volver ya entramos en materia, los créditos, agradecimientos, sus opiniones y llamadas de estos temas que declaró el presidente, así como de otros temas de interés. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:19 de la tarde, lunes 4 de febrero. Lo que no hicimos al comienzo lo hacemos ahora. Agradecemos a quienes permiten que RCR siempre sea una emisora de una ventana de libertad. Justo ustedes pudieron escuchar al presidente encargado cuando aquí en cabina tenemos los televisores y bueno, uno pasa una novela y otro pasa un especial del 4 de febrero. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, la gerencia de producción, Willy Cercaya, la producción general, Oriana Urbina, asistencia de producción, Gladys Mejía, en los controles, el señor César González, la conducción que tiene el gusto de hablarles, Alfredo Grafe, la mensajería de texto para que entren en contacto con nosotros al 3456-3456, también las llamadas a la cabina para salir al aire, para generar esa discusión, esa conversación que tanto nos agrada y que está pertinente en este momento de dudas. 0212-482-9750. 0212-482-9750. Twitter, Periscope e Instagram de la emisora, @RCR750. @RCR750, tanto en Twitter como en Instagram. Nuestra página web, rcr.tv, que tiene el gusto de hablarles, Alfredo Grafe. Mis redes, @Alfredo Grafe en Twitter y Alfredo Grafe G en Instagram, con 2F.
Iniciábamos con las declaraciones del presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez, anunciando sobre la ayuda humanitaria que está dispuesta a llegar a puntos fronterizos, tanto terrestres como marítimos, de Venezuela. Él hacía referencia al punto de Cúcuta, que ha sido también confirmado por el presidente de Colombia, Iván Duque, del mismo modo en Brasil y otro en el Caribe. Asimismo, hacía el planteamiento, el señalamiento de los distintos dilemas y discusiones que se está presentando dentro del seno de la Fuerza Armada frente a esta posibilidad. El hecho de permitir el ingreso del material humanitario, alimentos como medicinas, subordinarse, ponerse del lado de la Constitución, responder a una orden legítima, legal, correcta con el país y, por supuesto, por sobre todas las cosas en términos de humanidad, es el deber hoy de la Fuerza Armada. Guaidó también hacía referencia a los distintos pronunciamientos que hubo esta mañana desde Europa. El presidente de distintos países como Letonia, como Francia, la canciller de Alemania, el jefe de gobierno de España, entre otros países, han confirmado su reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó. Esto dado el vencimiento del lapso o ese plazo que le dio la Unión Europea a Guaidó, al país, a Venezuela, para convocar elecciones que no fueron convocadas por Maduro, y en consecuencia reconocen la autoridad legítimamente constituida de Juan Gerardo Guaidó Márquez. Esto se enmarca, y es importante que lo entendamos, qué pasa con la Unión Europea, que uno a veces escucha como distintos pronunciamientos, distintos comunicados. La semana pasada, el Parlamento Europeo, que se ubica en Estrasburgo, dio el reconocimiento a Guaidó. Eso en palabras, en voz, el portavoz de esa medida fue Antonio Tajani. Hubo también la declaración por parte de lo que vendría a ser la representación internacional de la Unión Europea en voz de Federica Mogherini, que dio este plazo y dio esta invitación a la convocatoria de elecciones. Ella habla en nombre de todos los países miembros de la Unión Europea. Ahora bien, cada país dentro de la Unión tiene también decisiones de política exterior. Y algunos ya la habían anunciado, otros se habían quedado en silencio, pero la verdad es que luego de vencido el plazo planteado por la portavoz de Relaciones Internacionales de la Comunidad Europea, hubo hoy ya el pronunciamiento concreto de varios países. Mencionábamos algunos hace pocos momentos, también está Dinamarca, entre otros. Ellos ya en voz de sus jefes de Estado, de gobierno, en el caso de España, jefe de gobierno, en voz de sus representantes, dan el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. ¿Faltan otros Estados miembros de la Unión Europea? Por supuesto. ¿Faltan más esfuerzos para impulsarlos? Por supuesto. Pero esto es parte de los avances, parte del trabajo que se viene haciendo, y también Guaidó hacía referencia a una entrevista que salió el día de ayer justamente en Europa. Una entrevista que hizo Jordi Evol a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, entendemos nosotros que fue a finales de la semana pasada, justamente en un abordaje muy incisivo de distintos temas de gobierno, distintos temas sociales, distintos temas económicos, distintos temas políticos, que quisiéramos compartir esa conversación con ustedes, de los que la pudieron ver, sus interrogantes, sus comentarios, sus inquietudes, su apreciación sobre lo que ustedes ahí concluyen, y por supuesto a quienes no pudieron verla, hablar un poco de esa información. Quizás sea la última entrevista que dé sin duda Maduro a Evol, puesto que en la del 2017, que ya se había hecho hace 2 años, hubo una postura que para algunos de nosotros fue hasta un poco blanda, o le daba concesiones a Maduro, le permitía ciertas interpretaciones que quienes estamos en el día a día en Venezuela entendemos que no son. Sin embargo, ayer, en lo que se pudo ver, Evol abre la entrevista y le dice a Maduro: presidente, me siento muy complacido por poder estar aquí. Maduro, pensando que lo estaban halagando, le dicen: sí, es que usted a mí me está tratando muy bien, a diferencia de 2 compañeros presos que se llevaron justamente a pocos metros de aquí de Miraflores. A eso Maduro, desconcertado, no da mayores respuestas, titubea, divaga, dice una cosa, dice otra cosa, pero empieza a quedar en evidencia. Distintos temas van surgiendo, entre ellos la alineación internacional de Maduro, que confieso, hace un planteamiento de Evol que yo no manejaba, y es el siguiente. Él plantea que la situación venezolana se está polarizando en torno a 2 bloques.
El de Trump y Bolsonaro, que dicho así, evidentemente se plantea como gobiernos populistas, no necesariamente alineados a algunas referencias de centro, y eso al final tiende a ser irrelevante en este momento para nosotros. Pero del otro lado pone a Putin y a Erdogan. En el caso de Erdogan, él habla, le dice Evo a Maduro, pero presidente, yo no entiendo usted qué hace. Erdogan es al final parte de las derechas del islamismo, parte de las derechas de esta parte del mundo, y ha atacado a la revolución kurda, que vendría siendo un movimiento de izquierda. Ante ese cuestionamiento, Maduro no dice nada, dice que el mundo que surge es rarísimo, muy raro, unas respuestas infantiles, y al final se termina escudando en que, bueno, él es un hombre de pueblo, pues como diciendo, mire, yo de eso no sé, yo soy un presidente particular, yo soy un presidente de pueblo y yo de eso no voy a hablar. Huye por la derecha. Sigue la entrevista y hay 3 o 4 preguntas que Evo cita, muestra el video de cuando le hace esa entrevista a Maduro hace 2 años, casi 2 años. Y entre ellas, por ejemplo, el pago a los pensionados venezolanos que residen en Europa, que desde entonces no se hacía y no se ha hecho más nada. El avance o la discusión del matrimonio o la unión civil entre parejas de mismo sexo, que desde entonces estaba ese debate pendiente y Maduro se compromete en ese momento a llevarlo a la constituyente y no ha pasado más nada. Por otro lado, también habla del compromiso aquel, si ustedes se acuerdan también de cuando en el 2017 había toda esta alaraca de que Venezuela sería un país no rentista y que no dependeríamos del petróleo y todo esto y todo aquello. Y lo que vemos es más de lo mismo, de la recuperación de la producción petrolera y lo que vemos es más de lo mismo. Pero estas son cosas que usted y yo sabemos. Estas son cosas que estamos en la calle y bueno, y nos parecen obvias, nos parecen lógicas y nadie nos los va a venir a negar. Pero es que esto fue Evo que se lo dice a Maduro en su cara, le pone el video, le hace toda esta serie de planteamientos y al final le cierra la entrevista o esa parte de la entrevista diciéndole, presidente, usted es una máquina de incumplir promesas. Y eso se vio en el mundo. Y eso sabemos que lo ve el chavismo y eso sabemos que los venezolanos que hayan podido tener acceso a ella la pudieron ver. Si usted no ha podido verla, búsquela. Por lo menos está la transcripción en distintos artículos de la entrevista una por una. Le pregunta a Maduro, y leo textualmente, lo recuerdo textualmente, presidente, antes de evitar una guerra civil no es mejor ponerse a un lado. Y Maduro lo único que responde es, bueno, entonces nos rendimos. Eso es parte de los extractos que hubo ayer. Al final la entrevista cierra en una pregunta muy sencilla. ¿Por qué no se pone a un lado? Una victoria, una retirada a tiempo puede ser muy honrosa, a lo que Maduro dice que los bolivarianos no se rinden. Ese es parte del dibujo del poder y eso es parte del drama de quienes intentan usurpar hoy la presidencia de la República. Creo que a efectos internacionales, a efectos del seno del poder, a efectos de las Fuerzas Armadas, es una cara que nunca se hubiesen pensado. No tengo los detalles de cómo se cuadró, cómo se organizó esa entrevista, me atrevo a pensar, esto es una suposición, una idea que la comparto con ustedes. Ellos buscaban poner su verdad o tratar de poner su testimonio, sobre todo en la comunidad europea y en los países de habla hispana de Iberoamérica, a través de un periodista que tuviese la suficiente difusión, pero que les diese la suficiente confianza para poder tratar de hacer estos planteamientos sin quedar desnudos. Y el tiro le salió por la culata. Tan le salió por la culata que se ve en plena entrevista como Jorge Rodríguez interrumpe y le dice a Maduro que se acabó la hora, que ya que quedan 5 minutos, y Maduro, bueno, vamos a quedarnos un rato más. Evo pide un rato más y en ese rato más es donde se ve todo lo que sucedió. Les pido a todos ustedes que si tienen la oportunidad de verla, véanla, si ya la vieron, compártanla. Es parte de, como decía aquel cuento de niño, el rey está desnudo y es obvio para todos nosotros. Vamos a la segunda pausa y al volver quisiéramos entrar un poco en la discusión sobre esos aliados y sobre esa visión internacional que hay sobre el conflicto actual. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR
750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. 1:32 de la tarde. Le recordamos los números de contacto en cabina: 0212-482-9750, 0212-482-9750, la mensajería de texto al 3456. También a través de las personas que pueden ver el programa por YouTube, leemos sus comentarios en el chat. Y justamente para quienes están en el chat lo están leyendo, quienes no están con una computadora al frente, sino con su radio a su lado, hay cierta discusión sobre los tiempos, sobre la entrada o no de la ayuda humanitaria. Inclusive hay quienes plantean que Maduro se aproveche de ello, intenta hacerlo pasar. Creemos que esto es un conflicto que está ya plenamente enmarcado en la lucha por el poder y por desocupar a quienes usurpan fácticamente el poder en Venezuela. La ayuda humanitaria, a ciencia cierta, es importante. Sin embargo, el contingente que hay hoy en frontera o que está por llegar a frontera no es lo suficiente de lo que todo el país necesita para poder avanzar. 20 millones de dólares donados por los Estados Unidos, otra porción similar donada por el gobierno de Canadá, son ayudas muy valiosas. Sin embargo, entendamos, y es importante que lo veamos, no porque pase una u una de otra forma va a solucionar o no la crisis humanitaria. Es parte del dilema y el conflicto de poder a nivel de fuego, como se han movido tropas por parte del gobierno venezolano a la frontera e inteligencia también civil, a nivel de gobiernos extranjeros, como también han tenido presencia en la frontera. Esto es poner un dilema a que se tiene que resolver. Recordemos que en algún momento el país consumía diariamente 27, 30 millones de dólares al cambio. Es decir, 20 millones de dólares sí es una suma muy importante, puede ser muy útil para salvar vidas, pero al final entendamos que esto es el inicio de un proceso y que no necesariamente Maduro secuestrando esto o no secuestrándolo va a resolver sus problemas. Eso es lo que está buscando, es poner a cada funcionario a resolver, a tomar una postura en lo que aquí está sucediendo, y creemos que es muy valioso que esto suceda así. También entendamos que la historia, sobre todo la lucha contra regímenes autoritarios, requiere de quiebres y momentos de definición y de desenlace como esto. Por ejemplo, la caída del muro de Berlín tuvo asociado en algún momento unos convoyes, unos camiones con la gente a sus lados, transportando cosas entre las distintas Alemanias. El enfrentamiento al Imperio Británico en la India, liderado por Gandhi, tuvo en algún momento lo que fue el episodio de la Marcha de la Sal, que puso en un dilema inmenso a los británicos en cómo contener, cómo manejar esta situación. Enmarquemos esto que está pasando en la frontera, más como el desencadenante, como el desenlace, como el detonador del derrumbe del estamento de poder, sobre todo militar, que como los insumos o no que puede tomar Maduro para el CLAP. Al final, a Maduro le importa poco el CLAP y le importa poco que la gente coma o no. A Maduro lo que nos interesa es controlarnos a través del CLAP, controlarnos a través del control de cambio, controlarnos a través del control de precios, controlarnos a través de la restricción de cualquier tipo de libertad. Esto que está planteado es justamente un elemento para romper con el control y para romper con las estructuras que controlan. No sé si me logro explicar, no sé si logro poner el punto sobre la mesa. No se trata de que ahora tengamos los alimentos que vamos a sustituir el CLAP. No. Se trata justamente de desnudar la estructura de poder y desnudar la estructura de opresión y desarmarla, como si fuese una bomba, desactivarla por pedacitos. Hay una parte en Cúcuta, hay otra parte en el sur, hay otra parte en el Caribe y hay distintos elementos que se tienen que conjugar.
esto es una batalla también en el terreno internacional y de opinión. Yo quisiera hacer referencia a un periódico que he dejado de leer, que es El Universal. Hay un artículo que viene del New York Times firmado por Francisco Rodríguez y Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es un economista muy reputado en el estudio y en el conocimiento, por ejemplo, de las hiperinflaciones y, por ejemplo, también de las economías en transición. Cuando nosotros queremos entender qué le pasa económicamente a Venezuela, no es solamente un país en hiperinflación, porque la hiperinflación formalmente arrancó a finales del 17. Y si ustedes me hubiesen dicho a mí, en febrero del 17, cuando salimos a las calles y murieron más de 140 personas, se vio en Venezuela un drama económico, totalmente que sí, ya el país tenía 3 años en contracción económica, de que se hacía más pequeño el Producto Interno Bruto. El problema de Venezuela no es una mera hiperinflación, es fundamentalmente una economía intervenida, gobernada, planificada centralmente por un Estado que, además de esto, ineficiente, y además de ello, que más que organizarse como un Estado, como un gobierno, se organiza como una mafia, donde aquí los ministros no se encargan de áreas, sino tienen carteles, tienen productos. No, usted es el general del trigo y usted es el general de las caraotas, y por decirlo menos, cuando usted tiene una economía planteada de estos términos, la situación del país como la diagnostica es sí, un país en hiperinflación, con una economía que va a ir en transición de un sistema centralizado, diseñado de manera comunista, a una economía de libre mercado, donde los ciudadanos puedan ejercer sus distintos derechos, tanto económicos como políticos. En ese sentido, Jeffrey Sachs hace un dibujo excelente, tanto de las hiperinflaciones en Latinoamérica. Hay 2 investigaciones que él hace de Bolivia, quienes puedan buscarlo, háganlo por favor. Pero también hace, y publicó recientemente, un artículo donde muestra es la situación de transición que tuvo la economía polaca luego de ese cambio del comunismo a la democracia liderado por Lech Walesa. Hasta ahí yo respeto, admiro profundamente a Jeffrey Sachs y todos sus planteamientos e investigaciones que hacen temas económicos, pero también en temas de economía política. Ahora bien, haciendo esa salvedad y dejando el respeto por delante, él firma un artículo con Francisco Rodríguez en El Universal, donde plantean palabras más, palabras menos, el historial de cómo han terminado intervenciones militares armadas por parte de los Estados Unidos en ciertos territorios. Él habla de Siria, habla de Irak, habla de Afganistán, habla de algunas referencias en Latinoamérica y pretende igualarlo de esa manera y decir, mire, aquí no da una propuesta concreta y además dice, mire, y aquí al final los riesgos son enormes. Esto es como parafraseando al Papa. No, es que tememos un derramamiento de sangre. Y es justamente Francisco Rodríguez quien fue asesor, jefe del programa económico de Henry Falcón, donde la gente tiene que ser responsable en el manejo de su opinión en el tiempo. Nosotros no podemos plantear que estamos preocupados por un posible desenlace en Venezuela cuando tenemos un éxodo de más de 4 millones de venezolanos, que ayer, en palabras de Maduro, aceptó por lo menos 800.000. Eso lo dijo Maduro en la entrevista. Por lo menos 800.000, los números están muy por encima de eso, quizás 3 o 4 veces más. Tenemos un éxodo generalizado. Tenemos la caída del Producto Interno Bruto al 50% de lo que era en el 2012. Eso ustedes dirán, bueno, ¿y qué significa eso? Bueno, eso significa que diariamente que hay servicios que no se pueden prestar, de medicina, de alimentación, de transporte, de educación, de seguridad, y hace que diariamente estén muriendo personas que no tienen por qué morir. Eso hace que hoy en el siglo XXI, en el año 2019, haya gente muriendo de paludismo, haya gente con sarna, con escabiosis, haya gente que sencillamente por no tomar una pastilla para la tensión tiene problemas y mueren por fallas cardíacas. Y eso es algo que es un drama que ya está sucediendo. En términos internacionales, y me atrevo a que es el señalamiento y es la cuestión de cómo debemos interpretar nosotros quienes justifican al chavismo. Es que asumen la historia de una manera tan acomodaticia y con tantas pinzas. No, es que aquí puede haber un problema y aquí puede haber otro. Bueno, pero es que veamos la foto completa y veamos el problema en el que estamos inmersos nosotros. Es un drama que necesita una reacción urgente, que ya los venezolanos la hemos demostrado, que ya los venezolanos hemos avanzado en ello y pedimos a la comunidad internacional y al mundo que mantenga la postura firme y agradecemos el apoyo que se ha recibido hoy por parte de la Unión Europea. Pero del otro lado, ¿quiénes apoyan a Maduro? Y esto es justamente una noticia que sale hoy en el resumen de noticias que plantea The Economist diariamente, donde explica
el drama al que se enfrenta el presidente de Turquía, Erdogan. Erdogan tiene una situación de inflación altísima en Turquía. Cuando decimos altísima, entiendan a lo que nos referimos en el mundo normal. No son los 1.500.000, 10 millones que tenemos nosotros. Estamos hablando de más de 20 puntos, más de 30 puntos interanual. Erdogan tiene esta situación y él ha definido, fíjense esto, yo se los leo, lucha total contra la inflación. Esa se vendría siendo más o menos la traducción al español del programa que él ha hecho. Él ha ordenado a la policía que vaya a los automercados, que controle los precios, que vea quién los está aumentando, que controle los sistemas de producción, que controle los negocios privados y que busquen a los especuladores. No sé si a ustedes eso les suena conocido de algún lugar. Eso lo está haciendo Erdogan en Turquía en este momento. Tiene una crisis interna en términos económicos y estén enfrentando un problema interno de gobernabilidad brutal. Ese es el aliado de Maduro. Y con eso quiero conectarlo con otro punto. No nos pongamos con tristeza, no bajemos la cabeza cuando veamos que hayan aliados internacionales del chavismo. Al final, esta gente se enmarca en un proyecto geopolítico y estratégico a nivel mundial y es una forma distinta de entender el mundo. Si usted cuando ve la vida, si usted cuando ve al hombre cree que es un hombre libre desde su nacimiento y que el simple hecho de ser humano le otorga una dignidad y le otorga una libertad inherente a su humanidad, usted definitivamente no ve el mundo como lo ve Vladimir Putin, o como lo ve Erdogan, o como lo ven otros tantos líderes del mundo. Ellos se alinean, cada vez son menos, se alinean en un grupo, y pues nosotros, la gente de libertades, la gente del mundo, lo vemos de otra manera. Nosotros como sociedad occidental, como país enmarcado en la democracia liberal, que es esto donde se ha fundamentado nuestra Venezuela, nos paramos de otro lado. Que Rusia y China vayan y veten algo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es lo normal. Son aliados, son cómplices. Que nos manden a un representante del Partido de los Trabajadores de Brasil a Venezuela para reconocer a Maduro es lo normal, son cómplices. Ahora bien, esta es una lucha que nosotros estamos dando y con eso llevo a un punto que para mí es muy relevante y hay que hablarlo hoy. Hay que hablarlo en este momento, porque es un momento donde hay que hacer respuestas a algunas preguntas y algunos aprendizajes que hemos tenido que tener de este proceso. Al cierre del acto de fase, donde el presidente Guaidó expuso el plan país, él dijo, miren, ¿qué preguntas nos podemos hacer de lo que le ha pasado a Venezuela como sociedad y qué podemos aprender de ello para que esto no se repita? Y Guaidó dejó esa pregunta al aire y yo me imagino que le irá respondiendo en el transcurso de los días. Hay varias que nosotros tenemos que hacer. Y el sábado justamente hubo distintas banderas en la tarima de las Mercedes de los distintos países que reconocen a Venezuela. Estaba la del Reino Unido, como estaba la de Colombia, estaba la de Estados Unidos, como estaba la de Argentina, estaba la de Brasil, como estaba la de Francia. Es decir, las banderas de todo el mundo. Delcy Rodríguez toma una foto de la bandera de los Estados Unidos y la bandera de Israel y tuitea, aquí está cómo se entregaron los lacayos al imperialismo, esto y aquello. Yo cuando estaba en la marcha, yo veo, en algún momento vi la bandera solo de los Estados Unidos y les confieso, dije, oye, mire, esta bandera de los Estados Unidos, y me preocupé. Y fue un error preocuparme por eso. Porque al final, nosotros estamos enmarcados en un proyecto internacional de libertades y de democracia. Los Estados Unidos no es Donald Trump y Francia no es Emmanuel Macron. Pero los Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Colombia, son países que se fundamentan en el respeto a las libertades del hombre y el respeto al Estado de Derecho y a que usted, por sus propios medios, pueda desarrollarse y volverse un mejor ser humano. Y yo quiero que Venezuela esté ahí. Y yo no puedo tener más nunca temor de mis aliados. No puede ser que Maduro habla libremente de que él va a Cuba y que va a China y que va a Bielorrusia. Y eso no tiene un señalamiento, no tiene un costo. Bueno, está bien, los chavistas son así. Y nosotros entonces que nos enmarcamos en el mundo libre, nos enmarcamos en Occidente, nos enmarcamos en el desarrollo, nos enmarcamos en las libertades, tengamos temor de decirlo. Sí, lo somos. Somos un país que quiere insertarse en el siglo XXI, en el orden internacional, en el mundo occidental, con las capacidades propias de ser un actor y no un objeto del sistema internacional. Una de las grandes tragedias que nos deja el chavismo, ser una ficha de cambio entre los chinos y los rusos para sentarse con Trump. Una de las cosas que tenemos que tener como reto, como meta para el día de mañana,
para el futuro es que Venezuela vuelva a ser un actor del sistema internacional capaz de incidir y de generar políticas y de generar dinámicas, como en algún momento, por ejemplo, fue la doctrina Bettencourt en contra de las dictaduras en América Latina. A Bettencourt, por ejemplo, se enfrentó a Castro y lo atacó Trujillo. Ambos en el espectro ideológico contrario. Uno en el comunismo, otro en lo que vendría siendo una dictadura de derecha. No es de ser peones de alguien o no. Es asumir nuestra identidad ideológica, es asumir dónde nos centramos, es asumir dónde nos enmarcamos en el mundo, dónde nos paramos en nuestro pensamiento y en función de ello actuar en consecuencia. Venezuela necesita cambios. Venezuela necesita mejoras. Venezuela necesita que usted tenga agua todos los días. Venezuela necesita que usted pueda con su trabajo y con su salario comprar lo que le dé la gana. No que le den una caja, no que le den una cesta, no que le definan cuáles son los productos que usted debe consumir. Eso sí, son soluciones concretas a su calidad de vida, pero eso también responde a una postura de ideas y de cómo entendemos la vida. Entendemos la vida como un estado que puede saber qué es lo que quiere cada ser humano y en función de ello define una cesta o una caja clap y se la manda. No, el problema de aquí de cambiar al chavismo no es solamente cambiar el gobierno. No es solamente hacer las instituciones más eficientes, no es solamente luchar en contra de la corrupción, no es solamente que usted no lo roben y no lo maten en la calle. Es también entender que cada ser humano por sí mismo puede tomar sus decisiones y que aquí más nunca el Estado y el gobierno debe intervenir y debe incidir en cómo usted decide cómo usa sus recursos. Y eso al final tiene que ser un compromiso también de cada ciudadano y de cada dirigente. Y es un debate que hace 5 años, por ejemplo, no lo hubiésemos dado. Y ahí mi agradecimiento a la conciencia del pueblo venezolano, cómo ha ido avanzando en el manejo de este conflicto. Hace 6 años, por ejemplo, en la campaña presidencial, casi que había un acuerdo entre ambos candidatos que Brasil era un buen gobierno. Y eso no puede ser más nunca. Brasil, al final, como país, lo admiramos y lo respetamos. Ahora bien, el Partido de los Trabajadores se enmarca en el Foro de Sao Paulo. Y que a nosotros no se nos olvide, el Foro de Sao Paulo, al final, en el último momento de esta dictadura, envió a su representante, a su portavoz, a darle reconocimiento a Maduro el 10 de enero. No es un tema de ideología en ese caso, no es un tema de para compartir valores, es un tema de sinvergüenzura, de protegerse entre ellos mismos la cosa. Nosotros hoy tenemos que hacer un parteagua en la historia de Venezuela. Nosotros hoy tenemos que asumirnos, reconocernos como un país que quiere la libertad, el desarrollo y el progreso. Tenemos que exigirle a nuestro país en su futuro que reconozca y que salvaguarde los derechos de cada individuo. También entender en dónde estamos jugando. Pretender nosotros decir que los conflictos de los venezolanos los resolvemos solo los venezolanos, por ejemplo, es desconocer el orden internacional que aquí hay, cuando Rusia y China meten militares, meten mercenarios, meten intereses económicos, meten toda una estrategia sobre Venezuela en su visión geopolítica del mundo. No podemos ser nosotros tan ingenuos y tan inocentes. Es este un momento y es esta una etapa donde nosotros tenemos que aprovechar de decir las cosas como son y la dirigencia, quienes estamos en esto, conduciendo, llevando poco a poco este conflicto a buen puerto, tenemos que decir las cosas por ahí. Si en este momento nosotros no somos capaces de decir que el comunismo y el socialismo solo llevan a lo que está pasando en Venezuela, no hemos aprendido la lección y muy probablemente yo veré a mis nietos. Hoy yo tengo 25 años, pero en 20 o 30 años veré a mis nietos luchando de nuevo contra los que hereden políticamente el colapso de Maduro. 1:49 de la tarde, hacemos la tercera pausa y al volver seguimos con ustedes y llegamos al cierre ya de este programa. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les habla Rafael del Rosario. Vivir sin agua, sin luz, sin gas y sin transporte es no tener calidad de vida. Hoy millones de venezolanos padecemos de esta pesadilla. No podemos acostumbrarnos a este decadente ritmo de vida. Tenemos que cambiar esta situación. Haz valer tus derechos. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional.
La Linterna con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. 1:51, ya estamos ya, noveno inning, vamos al cierre. Quiero hacer una aclaratoria, un error, pido excusa. Jordi Evol no se refirió en ningún momento a Maduro como presidente, sino le decía señor Maduro. Yo quizás cuando hacía replicaba un poco la entrevista, cometí ese error y agradecemos de corazón a Evol no haberse referido a él así. Es parte y es la responsabilidad que todos tenemos. No es solamente un tema discursivo, no es solamente un tema de mensaje, nosotros tenemos que asumir el manejo del poder. Y la palabra es el manejo del poder. Y ahí conecto con otra cosa que me agrada, me alegra y es un ejemplo para mí de Juan Guaidó. Guaidó tiene desde el 10 de enero, hoy vendríamos cumpliendo ya lo que vendrían siendo 25 días, quizás 26 días, y no ha dicho la primera grosería en público, ni ha necesitado insultar a nadie para dirigir y liderizar una de las revoluciones de cambios de poder, de transición democrática más importantes que ha tenido quizás Occidente y para muestra la prensa internacional cómo lo identifica. Que esto también sea un aprendizaje, que esto también sea una referencia. La grosería al final, y lo decía mi profesor Carlos Leáñez, y si él me escucha por casualidad, la grosería al final lo que demuestra es que no manejamos el lenguaje. La grosería al final lo que demuestra es que no manejamos conceptos y mucho menos ideas. La grosería al final lo que demuestra es que no somos inteligentes. Ese grito vacío, esa palabra vacía, eso que usted con una palabra, con cualquiera de estas palabras de 4 letras, usted se refiera tanto a una mujer como a la parte de un cuerpo, como que se confundió, como que eso está lleno, como que se enredó. Eso lo que demuestra es que usted no maneja palabras. Y el chavismo, y parte también de nosotros, a veces en la oposición hemos cometido el error de caer en ese juego, pretendiendo como competir a ver quién es más grosero, quién es más malandro, quién es más mamarracho. Y Guaidó en 26 días ha hecho un cambio en eso, y mi aplauso, mi reconocimiento, pero más allá de eso lo que yo le pido a ustedes, sobre todo cuando está el chat por escrito, por ejemplo, o la mensajería de texto la que recibimos, sigamos el ejemplo de elevar la discusión y de elevar los conceptos. Si nosotros hacemos el esfuerzo de decir las cosas por su nombre, en vez de insultar a Maduro, sencillamente decirle usurpador, en vez de endiosar o adular a Guaidó y sencillamente decirle presidente encargado, en vez de decir de una u otra manera cómo queremos un país, sino queremos un país de desarrollo, un Estado social y de justicia, donde reinen las libertades, tanto civiles como políticas, como económicas, en todo su ámbito, que la libertad como concepto indivisible reine en Venezuela, estamos nosotros mismos creciendo como ciudadanos. Tenemos que aprender y tenemos que en este proceso deslindarnos, desprendernos de muchos mitos en los que el chavismo nos ha pretendido fundar el pensamiento de nosotros como venezolanos. Cierro con esto es un comentario que está en el chat de YouTube. Las marchas son importantes y son simbólicas y son poderosas. Nos han querido hacer pensar que si son de Plaza Venezuela hacia acá, hacia el Paraíso, hacia el centro, son más valiosas que si son de Plaza Venezuela hacia allá. Hace 2 años lo hubiesen dicho, marcha en la avenida principal de las Mercedes, yo hubiese dicho, ¿para qué voy para allá? Para terminar en el Tolón. Y fíjense lo importante y lo poderoso lo que se está haciendo. La simbología del poder, el manejo político del país y el liderazgo con los ciudadanos se hace desde el ejemplo. Tenemos hoy un presidente encargado liderándolo, pero nosotros como ciudadanos, recordémoslo siempre, el 23 de enero Guaidó hizo la primera parte del juramento. Nosotros hicimos la segunda. Ahora, junto a él, todo un país, los 30 millones, hagamos valer ese juramento, restauremos la democracia y, como él dice, cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. 1:55 de la tarde, muy feliz lunes, 4 de febrero. Esperamos vernos el sábado a las 2 de la tarde en su programa Habla Caracas. Feliz día. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.